De hoy día lunes, el acta de la sección 14 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección 15 ordinaria se encuentra a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que concede por especial gracia a la nacionalidad chilena a la ciudadana neozelandesa doctora Mary Therese Calin Hurley. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Leal, Alessandri, Bobadilla, Borges, Coloma, Fuenzalida, Lavey, Trisotti, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, y Pérez, doña Marlene, que modifica la ley 21.239 para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica. En tercer lugar, un correo electrónico de la secretaria del diputado don Rubén Oyarzo Figueroa para informar que el parlamentario no podrá asistir a esta sesión especial por encontrarse fuera del país. Eso es todo, Presidente. Gracias, secretario. Creo que, como hemos hecho en otras ocasiones, dejar varios para el final de la sesión, para darle también el espacio y tiempo al subsecretario. Orden del día. La presente sesión especial tiene por objeto abordar el tema de la expulsión administrativa de los inmigrantes que han cometido delito, así como asimismo las actividades que estaría desarrollando en Chile la organización Tren de Aragua y otras bandas, eventualmente, el control que ejercerían en algunos territorios, especialmente en la comuna de Colchanes. Se ha invitado para tal efecto al subsecretario del Interior. Damos la bienvenida al subsecretario, agradecemos su presencia conjunto con su equipo. Esta comisión especial se solicitó por la preocupación que hemos visto de las distintas bandas delictuales, del aumento de los delitos con alta gravedad y de bandas internacionales que estarían operando en nuestro país, situación que es de alta alarma y alta preocupación por la Cámara de Diputados y en especial por esta comisión. Es por esto que quisimos también tener la presencia del subsecretario, así que agradecemos aceptar estar hoy día y que nos pueda pronunciar sobre estos temas. Subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Quiero saludar a cada uno de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, diputados y diputadas, agradecer la invitación y la preocupación por temas en los cuales hay que profundizar y que son de interés de todo el país. Hay dos temas por los cuales hemos sido convocados. Uno tiene que ver con las expulsiones y queremos tocarlo como un tema. Y otro, por lo menos lo que se menciona en la citación que nos llegó, tiene que ver particularmente con el denominado Tren de Aragua. Entonces, vamos a hacer dos presentaciones, voy a tratar de ser muy rápido, con el objeto de que después podamos tener el espacio a responder las inquietudes y las preguntas que ustedes estimen como comisión. ¿Podemos compartir? Está habilitado para compartir, subsecretario. Muchas gracias. ¿Pueden ver? Sí, la presentación? Se ve súper bien. Y que las envíen, por favor. ¿Se puede? Sí, se está viendo y también el secretario nos solicita si la pueden enviar para que esté a disposición de la comisión. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Puede minimizarlo? Bueno, Presidenta, lo primero que queremos mostrar de manera muy sintética son las modificaciones al flujo que se debe seguir por parte de las instituciones del Estado para la expulsión de un migrante que ha ingresado por un paso no habilitado y que está de manera, por tanto, ilegal en Chile. Primero queremos mostrar lo que era la ley anterior, particularmente lo que tiene que ver con lo que ustedes mencionan, que son las expulsiones administrativas, en el caso de ingreso irregular o con documentación falsa, que correspondía esta facultad de expulsión administrativa a los intendentes regionales, que para poder ejecutarla
una vez que decidían la expulsión, tenían que notificar de la decisión personalmente al extranjero, al inmigrante, por lo tanto se le hacía llegar una notificación y podían ocurrir dos situaciones, que es, primero, el caso de la expulsión por ingreso irregular. La persona podía quedar inmediatamente recluida hasta que se materializaba la expulsión. Hay que recordar que el ingreso irregular era delito y por tanto no procedía a la libertad provisional, o sea, si se establecía la expulsión, la persona podía quedar retenida y a partir de eso se ejecutaba la expulsión. Y en el caso de la expulsión que realizaba el ministro del Interior a residentes irregulares, por lo tanto que se le vencía su permiso, bueno, en el caso de la expulsión que disponía el ministro del Interior, la persona también podía quedar recluida. O sea, en ambos casos se dictaba la expulsión, se le notificaba de la decisión al inmigrante, podía quedar recluido y a partir de eso se ejecutaba la expulsión. Hay que recordar, sí, que a pesar de aquello, la persona que era objeto de esta expulsión podía presentar un recurso ante la Corte Suprema, práctica que se empezó a masificar en los últimos años previos a la vigencia de la nueva ley. Era muy frecuente que se dictaran las expulsiones administrativas, pero que el inmigrante recurriera de amparo y la Corte Suprema impidiera la expulsión administrativa. Pero ese era el trámite o el flujo que seguía la expulsión administrativa con la ley anterior. Dale. ¿Cuál es la modificación entonces respecto a las expulsiones administrativas y judiciales que están regidas en el artículo 126 y siguiente de la ley 21.325? Bueno, que hay dos personas o dos instituciones que pueden expulsar: la autoridad administrativa, bueno, y un tribunal con competencia penal. La primera dicta la expulsión administrativa y la segunda la expulsión judicial. En el caso de las expulsiones administrativas, para ejemplificarlo, pudiera ocurrir que en un control migratorio de la PDI aquí en el centro de Santiago se hiciera un control y se determinara que una persona es un inmigrante irregular, que no ha ingresado por pasos regulares. Bueno, en ese caso, la Policía de Investigaciones registraría sus datos, notificaría a la Dirección Nacional de Servicio de Migraciones y dictaría la expulsión. Pero una vez que la dicte, el Servicio Nacional tendría que enviar la notificación de la decisión personalmente al extranjero, o sea, tiene que ser notificado personalmente. Primer problema, porque cuando la Policía de Investigaciones toma contacto en el control, justamente por haber ingresado por un paso no habilitado, puede entregar un nombre y una dirección que no hay cómo comprobar que son las efectivas. Por lo tanto, podría haber una dificultad objetiva a la hora de notificarlo con la dirección que entregó. Pero coloquemos en el lugar de que fue posible notificar a ese inmigrante. Bueno, se le notifica, el inmigrante, según la ley, tiene 10 días para presentar descargo contra la expulsión. O sea, se va, se golpea la puerta, se le notifica, pero no se le detiene. Esa persona tiene 10 días para presentar descargos. Y una vez dictada la expulsión, se debe notificar nuevamente en forma personal al afectado. Disculpen. En este caso, por lo tanto, después de esos 10 días, si es que no hay descargos, se puede proceder a la expulsión. También puede ser que el afectado haya presentado descargos, hayan rechazado los descargos y nuevamente tiene 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones y recién en ese momento se puede ejecutar, si es que la Corte de Apelaciones lo rechaza, la expulsión. ¿Qué dificultades naturales tiene? Así como el anterior tenía el problema del recurso de amparo, aquí el problema tiene que ver fundamentalmente con las dificultades prácticas para notificar y posteriormente a la hora de expulsar, con lograr dar con el domicilio de la persona que podría haberse cambiado de lugar sabiendo que eventualmente va a ser objeto de una expulsión. Respecto a las expulsiones judiciales, la ley establece una diferencia respecto a aquellos que fueron condenados a penas inferiores a 5 años. En el caso de las penas inferiores a 5 años, puede proceder la expulsión judicial que le conmuta la pena, o sea, la persona no va a la cárcel, sino que por el contrario puede ser inmediatamente expulsado del país, salvo que haya cometido algún tipo de delito, por ejemplo, vinculado a la ley 20.000, que en ese caso, o el delito por tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, en ese caso, a pesar de tener una pena menor a 5 años,
no puede ser expulsado, tiene que cumplir su pena. Y en el caso de penas por sobre 5 años, en ese caso tienen que cumplir la totalidad de la pena y solo cuando terminan la pena pueden ser objeto de una expulsión judicial. Perdonen que haya ocupado tiempo en eso, pero es bien importante ver cómo ninguno de los dos diagramas es perfecto, ambos enfrentan dificultades para su ejecución. Aquí están las expulsiones administrativas y judiciales. Como ustedes ven, tenemos en un primer cuadro que está en la parte superior izquierda, todo el año 2021, que totaliza 246 expulsiones administrativas, y todas las expulsiones judiciales, que totalizan un total de 667 expulsiones judiciales. Después tenemos el primer semestre del año 2022, que es hasta donde tenemos datos comprobables, y durante el primer semestre del año 2022 hay un total de 11 expulsiones administrativas y hay un total de 587 expulsiones judiciales. Como ustedes ven, si uno mirara el primer semestre y quisiera, respecto solo a estos cuadros, sacar una conclusión, no diría hay mucho menos expulsiones administrativas y por otra parte tendría que decir hay mucho más expulsiones judiciales. Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que hay detrás de estos números. Si uno suma desde el 11 de marzo, y para que puedan tener la visión en relación al gobierno actual que asume el 11 de marzo, desde el 11 de marzo se han materializado 356 expulsiones que son fundamentalmente expulsiones judiciales. Hay un contrato con 2 agencias de viaje, uno que es Cocha y otro que es ATN, uno por 210 millones y el otro por 300 millones, que están destinados justamente a tener capacidad para las expulsiones que vaya dictaminando el gobierno. Y hay un oficio dirigido al Ministerio de Defensa del Servicio Nacional de Migraciones para la solicitud de aviones para la expulsión de 180 personas en los próximos meses. Y sí quiero decir que a pesar de que hay pocas expulsiones administrativas ejecutadas, desde el 2 de abril se han emitido por parte del Servicio Nacional de Migraciones 631 resoluciones de inicio de procedimiento de expulsión administrativa. Digo esto porque a propósito del diagrama que mostramos, estas resoluciones que dictó el Servicio Nacional de Migraciones, que son 631, están en el proceso de notificación, de apelación y de eventual segunda apelación a la Corte de Apelaciones. Por tanto, están dictadas, pero podríamos decir que están en su proceso de ejecución. Bueno, este es un concepto que como ustedes ven, si miramos los números, estas son personas que ingresaron por pasos no habilitados y que voluntariamente decidieron abandonar el país. Y que al salir, por lo tanto, se emite una provisión de ingresos. Pero son personas que están solicitando voluntariamente, ingresaron por un paso no habilitado, están en una situación irregular y están concurriendo a solicitar ser expulsados del país, de retorno a su país. Mayoritariamente estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, que como ustedes ven, en pocos meses, marzo, abril, mayo y junio, solo en 4 meses, totalizan 1.653 personas, bastante más que las expulsiones administrativas y judiciales, tanto del 2021 como las que van del 2022. Bueno, aquí es bien importante, y aquí si Miguel quiere me puede ayudar, colocamos 2 cuadros, porque existen 2 fuentes de registros respecto a quienes ingresan por pasos no habilitados, los partes de la Policía de Investigaciones y las reconducciones materializadas y no materializadas, que corresponden a personas de una nacionalidad distinta a la boliviana. Las denuncias que tenemos en la primera columna, que están en el lado izquierdo de la pantalla, son denuncias de la Policía de Investigaciones que corresponden a ingresos por pasos no habilitados. Hay que recordar que estas denuncias, Miguel, y corrígeme si me equivoco,
estas denuncias de la PDI no tienen que ver con las personas que están ingresando en la frontera. Voy a colocar un ejemplo. El 2021 son 56.000 denuncias. Esos 56.000 podrían estar compuestos por personas que fueron descubiertas ingresando a Chile en la frontera y por tanto fueron descubiertas en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, y se hizo la denuncia, como también, estamos hablando del año 2021, podrían corresponder a personas que ingresaron por pasos no habilitados el año 2020 y que fueron en un control migratorio aquí en Santiago, fueron descubiertas como inmigrantes irregulares y fueron denunciados el 2021, pero habían ingresado el 2020 o incluso podrían haber ingresado el 2019. Por tanto, estas cifras que están en este cuadro no tienen que ver con cuántos, no pueden decirse que esas 56.000 personas del 2021 son todas personas que ingresaron en el 2021. Podría estar compuesto ese número por gente que ingresó el 2021, el 2020 o el 2019, por ejemplo. Entonces, lo digo porque muchas veces se quiere hacer un vínculo entre esto y la cantidad de personas que están ingresando y no es posible hacerlo de manera tan directa. Y colocamos abajito en letras algo que vale la pena reflexionar. No pudimos tener hasta ahora, pero vamos a tenerlo y se lo podemos enviar, la cantidad de personas que ingresaron con visa de responsabilidad democrática por año. Tenemos el total de los que ingresaron entre el 2018 y septiembre del 2021, que se otorgaron 61.000. No tenemos los datos por año, pero pudiéramos pensar, cuestión que por eso estamos pidiendo los datos, es que el año 2018 y 2019, donde los venezolanos y venezolanas entraban fundamentalmente con visa de responsabilidad democrática, había menos denuncias. Y que cuando termina la visa de responsabilidad democrática, y además se produce el cierre de fronteras, que uno debería pensar que iba a disminuir el número de ingresos venezolanos, ocurre el efecto completamente contrario. O sea, cuando no hay visa de responsabilidad democrática y cuando la frontera está cerrada, es cuando más denuncias hay y por tanto uno podría concluir que mientras uno limita las posibilidades de ingreso regular, lo que ocurre es que se produce un crecimiento importante del ingreso irregular. Esto es bien importante tenerlo presente a la hora de analizar después la relación de este proceso migratorio con las organizaciones criminales que han llegado a Chile, porque esas organizaciones criminales se han dedicado a un primer negocio, que es justamente el tráfico ilegal de migrantes, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y después están las reconducciones, que es este cuadro que está a la derecha de la pantalla, ahí está el total de reconducciones, o sea, todos los ciudadanos que ingresaron, casi la mayoría de ellos por Colchanes, cerca del 95% de ellos ingresaron por Colchanes y que fueron reconducidos. De esos 12.000, el 95% aproximadamente ingresó por Colchanes. Y de los que ingresaron al Colchanes y fueron llevados a la frontera para devolverlos a Bolivia, el 94-95% fue rechazado. O sea, en otras palabras, la conclusión es que por lo menos lo que tiene que ver con las reconducciones hacia Bolivia de ciudadanos que no son bolivianos, la reconducción no sirve porque es rechazada casi en el 100% para ciudadanos no bolivianos. Esto fundamentalmente cuál es el fundamento de la reconducción, así que lo vamos a pasar. Aquí están las cifras que les contaba, que ustedes la pueden ver. Bueno, se mantiene que en el caso de Perú y Argentina hay reconducción, o sea, las reconducciones resultan, son llevados a la frontera y son recibidos en Perú o en Argentina, independiente de la nacionalidad de quienes están siendo reconducidos, pero ese no es el caso de Bolivia, donde la policía boliviana no recibe a personas reconducidas que no sean de nacionalidad boliviana. Como ustedes ven, el 94% de las reconducciones se produce por Colchanes hacia Bolivia y el 95% de estas son rechazadas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se ha agendado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores una reunión bilateral con Bolivia para viabilizar la reconducción
la cual se va a realizar el 28 de julio, o sea, durante el transcurso de este mes. Yo contarles también que recibí aquí en esta oficina a quien fue nombrado cónsul de Chile en La Paz, y también concordamos una reunión que tiene que ver con poder tener también una línea respecto a lo que tiene que ver con el crimen organizado, por lo tanto tener una línea que tiene que ver con la reconducción y también tener una línea de trabajo con lo que dice relación con el crimen organizado. Hoy, las personas a las que no se reconduce, ¿qué se hace con ellas? Bueno, se las denuncia por ingreso clandestino, se establece una firma semanal que, como ustedes entienden, es un sistema de control muy precario y se abre el procedimiento de expulsión. Ahí están las reconducciones materializadas, que son 1.225, que corresponden al 10%, y las reconducciones rechazadas, que son 10.968, el 90%, y prácticamente la totalidad de esas rechazadas están en la región de Tarapacá y corresponden a Colchane. Disculpen si voy un poco rápido, pero la idea es poder alcanzar a hacer ambas presentaciones. Y aquí es simplemente para volver a colocar que aquí hay una presencia fundamentalmente en torno de las reconducciones que se intentan realizar de ciudadanos o ciudadanas venezolanas y, en segundo lugar, pero muy lejos, ciudadanos y ciudadanas bolivianas. ¿No? ¿Sí? Bueno, esa es una primera presentación que tiene que ver con el proceso de expulsiones y reconducciones, y ahora vamos también de manera rápida. Subsecretario, ¿Sí? sí, podríamos abrir la ronda de preguntas para este ámbito y luego hacerlo para el otro, ¿le parece? Usted, Presidenta, usted Sí, decide. para que queden más clarificados los temas. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿Sí? Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Señor subsecretario, yo estoy entendiendo bien. Aquí las cifras que hemos visto en esta presentación nos indican, en primer lugar, que todo el tema del estado de excepción en el norte, empezado con Piñera pero continuado en este gobierno, era absolutamente inconducente porque no se pueden hacer reconducciones. Ese es el primer punto. De personas que no sean de nacionalidad boliviana hacia Bolivia. Segundo punto, que recién ahora, no en el gobierno anterior, pero tampoco hasta este momento en este gobierno, se ha tomado contacto con Bolivia para lograr que cese esta situación. El tercer punto, que ha entrado casi 500.000 de personas, de los cuales solamente el 10%, un poco más del 10%, ha recibido visa de responsabilidad democrática, y que el resto, que debió haber abandonado el país, no lo ha hecho. De hecho, de acuerdo con las mismas cifras que usted nos ha dado aquí, el porcentaje de reconducción es risible. Señor subsecretario, o sea, yo sé que usted está recién hace pocos meses en el cargo, pero ¿dónde están sus proyectos e iniciativas despachadas a este Congreso que le faciliten a usted restaurar el orden y control de fronteras? Es decir, usted tiene una serie de facultades. Si le faltan facultades, nos puede pedir las facultades. Pero, ¿dónde están las iniciativas de su subsecretaría para expulsar a las personas que no deben estar en Chile y que se están transformando en un riesgo para la seguridad nacional? Gracias, diputado. Subsecretario. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como el diputado, a través suyo, presidenta, diputado Kaiser, su pregunta es muy relevante, pero tanto el diputado en ejercicio como quien habla tienen una sola facultad, pues la facultad que entrega la ley. Y en este caso yo, las facultades que tengo están enmarcadas dentro del marco jurídico que por lo demás ratifica el Congreso. O sea, las leyes están aprobadas por el Congreso. Como ustedes pueden ver, hay 631 solicitudes
de expulsión administrativa, que no es poco. Ahora, ¿los podemos expulsar mañana? No, porque estaríamos vulnerando la ley. Por lo tanto, se ha hecho control migratorio, se ha identificado personas que han ingresado de manera irregular o por pasos no habilitados, se ha informado al Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Migraciones ha dictado la expulsión administrativa y se está cumpliendo con el procedimiento que establece la ley y que yo no puedo alterar de manera arbitraria. Por lo tanto, quiero primero establecer ese punto. Segundo, quiero recordar, y tal vez por eso a lo mejor era necesario combinar con la segunda presentación, que efectivamente ni el cierre de fronteras, que rigió por razones de carácter sanitario, ni el estado de excepción, que fue una decisión política del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ni la modificación respecto al tipo de visa que se requería para el ingreso de ciudadanos y ciudadanas venezolanas a Chile, que finalmente aumentó la dificultad para obtener ese tipo de visa, lejos de disminuir el ingreso de ciudadanos y ciudadanas venezolanas por pasos no habilitados, lo que produjo fue el efecto contrario. Y desde esa perspectiva lo que nosotros hemos hecho cuando asumimos el gobierno fue hacer uso del decreto 265, que permitió mantener todas y cada uno, tanto del recurso humano de las Fuerzas Armadas como del equipamiento que las Fuerzas Armadas tenían en la frontera, con el objeto de poder cautelar el control fronterizo. Segundo, como ya ustedes están informados, el presidente en su visita a Arica anunció el inicio de un proceso de registro biométrico de migrantes. Quiero decirles que esta semana, el día lunes, puede haber sido el viernes, entonces, firmé el oficio dirigido a la DIPRES para la transferencia de los recursos que fueron autorizados por el presidente de la República, que son 2.600 millones de pesos destinados a implementar junto con la OIM un sistema de registro biométrico para tener a lo menos un perfil, una huella y un rostro de aquellos migrantes que han ingresado de manera irregular por pasos no habilitados. Y tercero, quiero también decirles que hemos visitado las regiones de Arica, de Antofagasta y de Tarapacá, y que en ese contexto se han destinado 12.000 millones de pesos, también con una autorización extraordinaria de presupuesto para fortalecer todas las instituciones que cumplen funciones de fiscalización y control en nuestras fronteras. Y cuarto, les quiero contar que es algo que no está resuelto porque está en proceso de discusión, que el gobierno por lo menos tiene la voluntad y está trabajando en eso, de incorporar en el presupuesto de la Policía de Investigaciones para el año 2023, y estamos trabajando en eso porque esto requiere ciertos acuerdos técnicos, de implementar un sistema de identificación biométrica de carácter nacional, que permitiría mejorar la seguridad de la frontera, pero que también permitiría mejorar la seguridad interior del Estado, que tiene un costo de cerca de 40.000 millones de pesos y que se le ha planteado al Ministerio de Hacienda en un periodo de ejecución de tres años. Entonces, quiero decir que estamos utilizando de buena fe, y entiendo que podemos tener diferencias respecto a algunas medidas que algunos podrán estimar y legítimamente que el gobierno tiene que tomar, y podemos tener diferencias políticas respecto a cómo se usan las facultades, pero estamos usando todas las facultades que tiene el gobierno desde la visión que el gobierno tiene para garantizar la seguridad fronteriza y también la seguridad al interior del territorio nacional. Gracias, subsecretario. Diputado Kaiser tenía solicitada la palabra y luego la diputada. Señor subsecretario, yo le consulté si usted tenía alguna iniciativa despachada a este Congreso para hacerle más fácil la vida. Usted me dice que su dificultad fundamental es la ley. Yo me pregunto por qué no hay un proyecto de ley despachado por su cartera para superar
las dificultades que usted está enfrentando para expulsar a personas que no debiesen estar en territorio nacional. Segundo, a mí me sirve, y a Chile le sirve muy poco, tener a todos plenamente identificados que se encuentran ilegalmente en el territorio. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo eliminamos el efecto llamada, que significa poder entrar a Chile y quedarse en Chile, aunque eso sea contra la ley? Y esa eliminación del efecto llamada solamente se puede realizar o se puede lograr deportando a las personas que no debiesen encontrarse en el país. Entonces, si usted me dice que tienen todos estos proyectos que me parecen muy interesantes, pero me dice al mismo tiempo que no tienen ningún interés en modificar la situación legal que hace prácticamente imposible deportar a las personas que no debiesen encontrarse en este país, entonces, me disculpará, señor subsecretario, pero más allá de nuestras diferencias políticas, me encuentro que me están tomando el pelo. Y dentro de su función y de la función del Estado está el hacer cumplir la ley. Y eso significa, si la ley no le está sirviendo para servir a la ley, nos tiene que decir cómo modificarla, cómo le ayudamos. Yo aquí no estoy tratando de hacer oposición a su gobierno. Le estoy tratando de ofrecer todo tipo de colaboración para modificar la legislación de tal manera de que nosotros podamos solucionar un problema que es evidente y que nos está creando una tremenda crisis en el sector habitacional, en el sector empleo, en el sector orden público, en el sector mafia, homicidios, etcétera. Entonces, por favor, señor subsecretario, mándenos los proyectos de ley que usted cree que son necesarios para recuperar el control de nuestras fronteras y de nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la diputada Sagardía. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, quisiera preguntar al subsecretario, ¿cuánto tiempo duran los trámites tanto de reconducción como expulsión en lo administrativo y o judicial? Y si tienen en vista ya algún proyecto de modificación a esa ley que no puede ser aplicada por las trabas que tiene. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Subsecretario, el ánimo de esta comisión siempre es ser colaborativo con los problemas que hoy día tenemos, y por eso quisimos esta comisión especial, porque es un tema de alta gravedad, y ahí también quiero que tome en consideración que esta comisión está totalmente al servicio colaborativamente por subsanar y poder hoy día trabajar con celeridad con estos temas. Entendemos que la crisis migratoria no se hizo en 4 meses, y entendemos que también hay una desidia también y un abandono por parte de algunas autoridades, que hoy día nos estamos encontrando con este gran problema que es la punta del iceberg, de un iceberg que se vino gestando hace mucho tiempo, y entendemos que hoy día se cruzan con otras complejidades. Así que, subsecretario, le dejo la palabra para poder responder a los diputados y a la diputada. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo que es completamente natural que las leyes vigentes se puedan analizar con espíritu crítico y se puedan modificar para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos chilenos. Solo recordar que justamente cuando, y usted lo sabe muy bien porque su comisión discute leyes todos los días, cuando se discute una ley o se modifica una ley, hay que tener mucha certeza de la evidencia que se tiene detrás para saber si esa modificación efectivamente va a resolver un problema. Lo digo porque la ley vigente de migraciones fue promulgada el 12 de febrero de este año, hace muy poco. Y esa ley tuvo una larga discusión y tramitación en el Congreso. Y por lo tanto se requiere tener espíritu crítico, pero también se requiere tener evidencia que permita saber que las modificaciones que eventualmente se pueden hacer a la ley efectivamente van a resolver problemas. Lo digo porque en algún momento se pensó que retirar la visa democrática iba a resolver el problema, o se pensó que declarando el estado de excepción se iba a resolver el problema, o se pensó que el cierre de frontera iba a resolver el problema, y se hizo noticia con esa medida asegurándole a Chile que eso resolvía el problema, y no lo resolvía. No digo que haya habido mala fe, pero evidentemente se propusieron políticas públicas cuya evidencia
demuestra que eran malas políticas públicas. Y creo que, por tanto, los gobiernos tienen la obligación de proponerle al Parlamento buenas políticas. Entonces, no tenga duda, Presidenta, a través suyo al diputado Kaiser, que el gobierno está mirando rigurosamente la aplicación de la ley. No ha decidido todavía presentar modificaciones, pero está evaluando la aplicación de la ley justamente para ver si es posible o si es necesario proponerle modificaciones al Congreso. Pero si proponemos modificaciones, van a ser modificaciones que tengan evidencia sólida para garantizarle al país y al Congreso que el gobierno actúa con seriedad para resolver los problemas de los ciudadanos. Y me faltó una pregunta. ¿De la diputada? Sí, respecto a los plazos de expulsión, las expulsiones judiciales son, por decirlo así, más fáciles de ejecutar. Por eso es que uno ve que durante el transcurso de este año, incluso en el primer semestre, si uno proyectara, evidentemente, van a haber muchas más expulsiones judiciales de las que hubieron en el año 2021. Por dos razones. Porque aquellos que tienen condenas de más de 5 años están detenidos y se tramita la expulsión judicial antes de que queden en libertad. Por lo tanto, salen de la cárcel, son tomados por la PDI y son expulsados. O sea, no hay ninguna posibilidad de no expulsarlos. En el caso de aquellos que son condenados a penas menores, inferiores a 5 años, también su expulsión es relativamente, no digo simple, pero más certera, en términos de que es posible identificarlo, saber dónde está y expulsarlo. No ocurre así, diputada, respecto a los plazos que usted me consulta en torno a las expulsiones administrativas, porque si bien no hay un plazo que regule la expulsión, hay dos dificultades prácticas, que siempre ha habido dos dificultades prácticas respecto a aquellos inmigrantes que están de manera irregular. Es que hay que notificarlos y posteriormente, si es que están notificados, hay que ir a expulsarlos. Y para eso hay que encontrarlos. Y conjuntamente lo que ocurre con cualquier persona que está en una situación irregular, no tiene un domicilio fijo. Ni siquiera sabemos si el nombre del cual disponemos es un nombre real. Y por eso es que es tan importante, para poder pasar a tener una expulsión administrativa eficaz, es muy importante tener el registro biométrico de los inmigrantes, y por eso es que el gobierno ha destinado recursos para proceder a identificar biométricamente a lo que estimamos son entre 120.000 y 150.000 personas. Pero respecto a esa expulsión administrativa, la ley no establece un plazo, establece un procedimiento que el gobierno trata, está cumpliendo. De hecho, hay 631 que están en el procedimiento, pero la ley no establece un plazo, y la principal dificultad que tenemos para hacerlo rápido es que no es fácil ubicar los domicilios, ya sea para notificar o para expulsar de los inmigrantes que han ingresado por pasos no habilitados. Gracias, subsecretario. En virtud del tiempo, para que podamos ver la otra presentación, así que vamos a dejar hasta acá el tema inmigración. Por supuesto que vamos a estar también muy al pendiente de lo que podamos aportar en esta materia. Otra presentación, solo decir que está conmigo Miguel Yassi, que está a cargo de la que hemos denominado, porque todo lo que es la ejecución de la política migratoria está a manos del Servicio Nacional de Migraciones. Antes estaba aquí en la Subsecretaría del Interior, hoy día está en el Servicio Nacional de Migración, pero Miguel Yassi está a cargo de los temas migratorios de la Subsecretaría y de lo que hemos denominado equipo de primera respuesta, y desde ya como legítimo y natural y en nuestra disposición, si la comisión o algún parlamentario quiere tener más información, tiene toda la libertad y siéntase la libertad de tomar contacto con Miguel Yassi, y no tenemos ninguna dificultad ni inconveniente en proveerle la información que requiera. Mucho gusto. Dicho eso, voy a pasar. Ha habido una preocupación específica por el tren de Aragua. Solo no vamos a alcanzar. Otro día, si ustedes lo estiman, podemos presentarles lo que el gobierno tiene como diseño en materia de crimen organizado, pero solo colocar dos imágenes mentales para poder comprender lo que ocurre. Uno es que
a medida que han venido pasando los últimos años, las organizaciones criminales que operan en Chile han aumentado en términos de complejidad, poder económico, poder tecnológico, poder profesional, poder en materia de uso de armas, o sea, son organizaciones mucho más poderosas y complejas. O sea, se han sofisticado. Por otro lado, el Estado ha mantenido una inercia desde el punto de vista legislativo, también desde el punto de vista presupuestario, también desde el punto de vista organizacional. Por lo tanto, si dijéramos así, mientras las organizaciones criminales se van complejizando, el Estado sigue en un estado de inercia. Por lo tanto, las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado hoy día son más precarias respecto al tipo de delitos y de organizaciones que estamos enfrentando. Una de ellas tiene que ver con el tren de Aragua. Y lo segundo, como imagen mental, es que durante los últimos años se ha producido una mutación del crimen organizado que en Chile se ha caracterizado por llegada de organizaciones complejas de otros países que operan en Chile. Primer cambio que es muy importante tener en cuenta. Segundo, que esto ha generado un cambio en el manejo de los recintos penitenciarios porque se tiende a tomar el control de los recintos penitenciarios y a llevar adelante la dirección de organizaciones criminales desde las cárceles. Tercero, que el tipo de droga que se está usando en Chile ha cambiado. Antes se incautaba cocaína y pasta base. Hoy día las drogas que más se incautan son la marihuana elaborada y las drogas sintéticas. Cuarto, en Chile antes se pasaba por Chile por el tráfico de drogas, después se pasaba y se consumía, ahora se pasa por Chile, se consume y también se produce en Chile. Y quinto, bien importante a tener en cuenta, el tráfico de drogas mutó desde el tráfico terrestre, por la frontera terrestre. Hoy día se estima que el 90% del tráfico de drogas se hace a través de nuestra frontera marítima. Son elementos que hay que tener en cuenta para dar cuenta de esto. Tren de Aragua. Bueno, su líder, como ya todos saben, es público, es una persona que en realidad está detenido en Venezuela, que es denominado Niño Guerrero, y que esta organización, que dicen algunos que tiene más de 10.000 personas que están distribuidas en muchos países de América Latina y que tiene su origen en Venezuela, en un sindicato de trabajadores ferroviarios y que se transforma después en una organización criminal, envía a una persona, como ha enviado a otros países, a desplegar y formar un brazo organizado de esta organización en Chile que es denominado Estrella, que es una persona que se llama Carlos González Varas y que hoy día está detenido en Chile. Que uno de sus altos mandos se envía a Chile a armar la estructura y a tomar controles de algunas zonas del país. El tren de Aragua, como ahí dice, ¿por qué ingresó a través de la ola migratoria o de inmigración ilegal? Porque el primer negocio que trae el tren de Aragua a Chile, hay que recordar que las organizaciones criminales no se mueven por si hay migración o no hay migración. Las organizaciones criminales se mueven si hay negocio o no hay negocio, si hay algo que les permite ganar dinero o no. Y el tren de Aragua llega primero en el marco de la ola de inmigración ilegal, porque el primer negocio que encuentra en Chile es cobrar por el tráfico ilegal de migrantes para ingresar a Chile. O sea, el principal negocio que trae al tren de Aragua a Chile es cobrarle a los migrantes venezolanos que tienen que cruzar por pasos no habilitados y por tanto lo transforma en un negocio. Desde el año 2021, integrantes de la organización, por lo tanto, se sientan en Colchane, en Pozo Almonte, en Iquique, en Alto Hospicio, así como algunas comunas de la región de Valparaíso. Esto no es una afirmación nuestra, esta es una afirmación del fiscal regional de Tarapacá, con quien por lo demás me reuní personalmente en la región de Tarapacá. Y en el año 2021 se estima que esta organización, el Tren de Aragua, habría ingresado ilegalmente a Chile cerca de 3.600 inmigrantes, obviamente a los cuales les cobró por ingresar. Este tráfico ilegal de inmigrantes va vinculado a su segundo negocio, que después del tráfico ilegal de inmigrantes es la trata de personas, es que toma a mujeres venezolanas que están desarrollando el proceso de migración, a las cuales tomó para cobrarles, para ingresarlas a Chile, la retiene y finalmente las utiliza, la delito de trata de personas, la utiliza para el comercio
sexual y las distribuye por diversas regiones de Chile. Se estima que existirían al menos 100 miembros activos de la organización en el país, bueno, y se dedican al tráfico de drogas, al tráfico ilícito de migrantes, a los crímenes por encargo y a la trata de personas. Bueno, aquí hay algunos antecedentes que yo creo que varios de estos ya son públicos. Facciones de la organización estarían operando en el pueblo de Pisiga, Bolívar, que es un pueblo boliviano que está a 2 kilómetros de Colchane, y obviamente de allí controlan los ingresos irregulares a Chile de Bolívar, los pasos habilitados y no habilitados. Y esa información que ha entregado la Fiscalía Boliviana, y bueno, ahí está sentado el primer negocio, que es cobrar por ingresar ilegalmente a Chile. Vuelvo un poquitito para leer la última. Bueno, cuando no reciben el pago por pasar una persona o una familia por la frontera, bueno, lo secuestran. Y normalmente aquí ejerce una práctica muy violenta, que es que manda señales y por tanto secuestra a las personas. Normalmente hay veces que ha cometido asesinatos, los graba y se los envía a las familias como una señal de lo que les puede pasar si es que no concurren a pagar las extorsiones que cobran por el ingreso ilegal a Chile. Bueno, en octubre del 2021 habrían sido abiertas al menos 4 investigaciones en el Ministerio Público contra integrantes del Tren de Aragua. Por por tráfico ilícito de migrantes de Bolivia con destino a Santiago. Esta es una investigación que tiene hoy día imputados que están en Tarapacá, Carolina, y bueno, y otros 3 en la frontera norte con Bolivia también en paso no habilitado. O sea, hay una causa abierta, una investigación que es la primera que parte con el Tren de Aragua, que se desarrolla porque migrantes venezolanos empiezan a denunciar que son extorsionados o son amenazados o son secuestrados en su paso, en su ingreso a Chile, donde se le ofrece ingresar a Chile, se les cobra y en el transcurso de ese ingreso a Chile finalmente se les amenaza, se les extorsiona o se les secuestra, y esas primeras denuncias lo que lleva a la Fiscalía a iniciar una investigación que termina con esta primera detenciones de integrantes del Tren de Aragua. Y en marzo del 2022 la PDI terminó desarticulando una facción de esta organización tras la detención de uno de sus líderes en Chile, tal vez la persona que tenía vínculos directos con el jefe de esta organización en Venezuela, que tiene el apodo de la Estrella y que es parte de sus brazos operativos. Todos ellos son de nacionalidad venezolana y dice en situación irregular. Todos los detenidos están en una situación irregular, salvo el Estrella, que tenía residencia regular, o sea, había ingresado de manera regular a Chile. Su visavención mayo 2021. Y aquí están los delitos por los cuales hay formalizaciones en el Tren de Aragua. ¿Por cuáles delitos están formalizados? Por tráfico ilícito de migrantes con agravio reiterado. El 28 de enero del año 2021, desde el terminal de buses de Valera, Venezuela, las víctimas iniciaron un traslado hacia Chile, el que fue promovido y facilitado por los imputados. Entre las víctimas se encontraban menores de edad. Aquí hay uno de los delitos por los cuales hay integrantes del Tren de Aragua en la cárcel. El segundo es tráfico ilícito de migrantes, también agravado, y en febrero de 2021 se dio el pago para el viaje el día 5 de marzo del 2021 desde Ecuador. El 13 de marzo del 2021 fue el primer intento de cruce de frontera a Chile y el 14 de marzo lograron cruzar desde Pisiga hacia Colchane por paso no habilitado. Volvemos a encontrarnos con que el negocio que trae el Tren de Aragua a Chile es el tráfico ilícito de migrantes. Tercero, están imputados por el tráfico de drogas. En los días previos al 27 de marzo del 2021, en el sector fronterizo Colchane se coordinó el traslado de una determinada cantidad de droga con burrero de nacionalidad peruana. Un total de 8 kilos, casi 9 kilos de ketamina líquida y en polvo. Esto es bien importante porque la ketamina es un fenómeno nuevo en Chile, nuevo de hace un par de años, que empieza a aparecer la incautación de ketamina, no es quitamina, es ketamina, empieza a aparecer la incautación de ketamina particularmente en Tarapacá, y que en Chile la utilizan para producir una droga que es el TUSI, que en realidad no es ketamina, o sea, el TUSI es otro producto químico. En Chile lo que venden como TUSI
en la práctica es ketamina. Y fueron controlados por personas de aduana el 27 de marzo en el control Rioloa de la ciudad de Iquique. O sea, aquí aparece otro fenómeno que al tráfico ilícito de migrantes se le agrega el tráfico de drogas. Cuarto, están imputados por secuestro calificado. El 1 de abril del 2021, dentro del contexto de cobro de dinero producto del tráfico de drogas, uno de los detenidos detuvo en contra de su voluntad a una víctima y la mantuvo en cautiverio dentro de la región de Tarapacá hasta el 7 de abril del 2021 y se mutiló uno de sus dedos. Aquí nuevamente están están detenidos e imputados por otro delito, que también han ingresado como práctica a Chile, que es el secuestro calificado a quien no le paga o no cumple sus órdenes. Quinto, amenazas condicionales. Este es otro delito por el cual están imputados, que es la práctica de secuestro más robo con intimidación. Entre los meses de mayo y junio del 2021 se amenazó de muerte a una víctima si no pagaba la vacuna, comillas. Los llamados y mensajes siguieron el 8 y 15 de noviembre del 2021. Esa última fecha lo trasladaron a un lugar y le hicieron pagar un monto de dinero. Y posteriormente, el día 7 de enero del 2022, se retuvo y privó de libertad a la víctima exigiendo un pago por concepto de deuda pendiente. Otro delito que se suma al secuestro calificado. El sexto delito por el cual están imputados, amenazas extorsivas reiteradas. El 20 de octubre de 2021, en el contexto de cobro de vacunas, que son estos pagos y de control territorial, integrantes de la organización efectuaron cobros a personas de los terminales de buses formales e informales de la región de Tarapacá. Además, se recibieron pagos por vacunas ante amenazas de muerte el 19 y el 26 de febrero del año 2022. Como ustedes ven, se va caracterizando un cierto perfil de a qué se dedica la organización. Se dedica al tráfico ilegal de migrantes, a la extorsión, si no se paga, al secuestro, se dedica también a algo que por lo menos aquí no aparece hasta ahora, pero por el cual fue detenido la Estrella, que tiene que ver con la trata de personas y el destino de las mujeres al comercio sexual. Bueno, séptimo, robo con intimidación más amenaza extorsiva. Este otro delito por el cual están imputados. 29 de diciembre del 2021, se dieron amenazas en el contexto de cobro de vacunas y control territorial efectuado a personas dedicadas al traslado de migrantes a otras regiones del país, los denominados jaladores. Otros hechos de robo y amenaza de muerte se dieron el 15 de enero del 2022. Y el octavo, bueno, el lavado de activos. ¿Cómo opera esta banda? Se registra un total de 95 transferencias entre el 22 de julio del 2021 y el 18 de marzo del 2022. Con todos estos ilícitos, el dinero que logran de estos ilícitos se ha realizado maniobras constituidas de lavado de activos, que en su lenguaje se denomina pitufeo. Yo veía a los pitufos, qué lástima que utilicen su nombre para esto. Pitufeo, que le envió constante pequeñas cantidades de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hace poco Carabineros, a través del OS7 Santiago, desbarató una banda en una operación que le denominaron Dólar Americano. El jefe de una banda de 9 personas era una persona que estaba en la cárcel, colombiano si mal no recuerdo, y su pareja, que estaba en libertad, cumplía las labores de lavado de activos. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, hacen transferencias de 200.000, de 300.000 pesos de manera reiterada a través de distintas personas al extranjero que van destinados a quien dirige finalmente la banda en Venezuela. Se envían pequeñas cantidades de dinero y al testaferro, inscripción de bienes. Bueno, esto es lo otro que hacen, dedicar dinero a la compra de inmuebles. Creo que aquí termina. Sí. Sí, creo que aquí termina, Presidenta, así que me quedo hasta ahí y estoy disponible a escuchar. Sí, bueno, justamente le iba a comentar por temas de tiempo, como es la situación a comisión especial. No sé si lo podemos dejar hasta las 18:30, diputados, para abrir preguntas
y sabemos que usted es un tema muy profundo, sabemos que lo que nos menciona seguramente hay muchos más datos y la verdad es que es realmente preocupante de cómo pasamos de ser un país visto desde afuera, un país seguro, a estar hoy día en esta situación. Es realmente grave la situación, así que abrimos la ronda de preguntas. Diputado Kaiser está solicitando la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, establecer que el hecho de que hayan podido hacer un negocio con la inmigración ilegal tiene que ver con que nosotros les hicimos posible el negocio al permitir la inmigración ilegal y dejar que la gente se quedara en Chile. Es decir, es responsabilidad, esta es una herida autoinfligida del Estado de Chile, no importando si esto es de derecha o de izquierda. Y ahí el gobierno de Sebastián Piñera literalmente se ganó un par de siglos en el purgatorio. Más allá de eso, señor subsecretario, la siguiente consulta. ¿Cuántos miembros tienen identificados en Chile? ¿A cuántos miembros han expulsado de Chile del Tren de Aragua? ¿Cuántos miembros del Tren de Aragua fueron expulsados administrativamente? Y digo administrativamente porque usted, señor subsecretario, tiene la facultad, según el artículo 140, de aplicar la medida de expulsión administrativa, que será en el caso de que haya excepcionalmente, disculpe, artículo 149, cuando se ponga en riesgo la seguridad interior del Estado. Es decir, usted puede expulsar a estos miembros cuando los tenga identificados de inmediato, sin proceso judicial. La siguiente consulta es, vamos a tener, la verdad es que yo estoy superado por lo que ha sucedido aquí. ¿Dónde están reclutando? ¿Dónde está reclutando el Tren de Aragua? ¿Está reclutando entre la comunidad venezolana aquí? ¿A quién está extorsionando? ¿Está extorsionando solamente a la comunidad venezolana o ya está extorsionando a nuestros compatriotas? ¿Cómo van a impedir que siga entrando gente del Tren de Aragua a Chile si no son capaces de controlar la frontera? Y no están controlando la frontera, porque incluso si llega gente con papeles, con antecedentes criminales, dado que no los podemos devolver a Bolivia, se quedan en Chile. Es decir, mi consulta es, ¿cómo se supone que pretenden recuperar el control de esto si no recuperan el control y la posibilidad de expulsar a la gente que está entrando a nuestro país? Disculpe si salió un poco confuso esto, pero estoy con la presión alta en este momento, después de haber escuchado lo que escuché. Muchas gracias, señor subsecretario. Subsecretario, vamos a recoger las palabras para luego darle la palabra a usted que pueda sintetizar por temas de tiempo la respuesta a los diputados o la diputada. Diputado Ramírez, ¿tenía solicitado la palabra? Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario. Hay ciertas consultas que creo que le hice la vez que nos encontramos en la región de Tarapacá, pero creo que es importante reiterar en atención a la gravedad de los hechos a los cuales ha hecho referencia. Primero, saber si se ha tomado alguna determinación respecto al apoyo logístico, sea en personal o económico, al Ministerio Público. El fiscal regional de manera reiterada ha indicado que dada la capacidad, en este caso, de dicha fiscalía, se encuentra sobrepasado para investigar particularmente esta nueva criminalidad que él ha dicho públicamente. Desde ya, eso sí, él mismo ha valorado que ya se haya renovado cierto personal que el Gobierno Interior tiene trabajando en ciertas dependencias de la Fiscalía, pero aún así falta particularmente fiscales. Y ese no es un tema menor. Entiendo que eso pasaría por un tema presupuestario legislativo que debiese ser discutido, entendiendo que es parte de la ley orgánica del Ministerio Público, ver si es que efectivamente aquello se ha analizado, se ha discutido para ir en ayuda, en este caso de la zona norte, en atención a lo que usted ha planteado. Segundo, aduana. Creo que ahí hay un gran tema, usted bien lo manifestaba respecto a que casi ya el 90% de el tráfico de estupefacientes entra por vía marítima. También la misma aduana comentaba que el ingreso de las armas de fuego generalmente se está dando por recintos portuarios y eso
se debe a la imposibilidad de fiscalizar el 100%. En ningún puerto del mundo se da, pero acá estamos hablando de una cifra que se da, ellos mismos estiman en un 2 o 3% de lo que se alcanza a fiscalizar, de lo que ingresa al país. Entonces, a ver si se está haciendo algún trabajo en particular con aduana, me refiero o a la compra de tecnología o también la capacitación a los funcionarios. Los mismos funcionarios me han indicado que carecen de los conocimientos técnicos muchas veces para poder detectar las armas de fuego, particularmente cuando vienen desarmadas, que es un tema que ellos lo han manifestado con particular preocupación. Hay estas preguntas, pero para finalizar y sin ánimo de tomarme más tiempo, usted ha indicado que hay dos prácticas que son muy recurrentes, el pitufeo y el tastaferrato. Respecto del pitufeo, ¿se ha visto alguna posibilidad de fiscalización respecto a las casas de cambio, particularmente en la macrozona norte? Porque efectivamente por esos negocios generalmente sale normal ver en Tarapacá fila y fila en estas casas de cambio, y puede ser efectivamente ahí donde se está generando este lavado de activos o la salida de los recursos. Eso como tres preguntas puntuales, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Diputado. Presidenta, por su intermedio, respecto de los supuestos delitos en virtud del cual se ha podido ir identificando la existencia de este crimen organizado que constituye el Tren de Aragua, me gustaría saber cuántas causas son las que hoy día se están siguiendo a través del Ministerio Público, dónde se están siguiendo, y si el gobierno se ha hecho parte respecto de esas causas y no solamente que están siendo llevadas por los fiscales. Y la otra pregunta, presidenta, por su intermedio, acá cuando partía la presentación se señalaba que dentro de los tres delitos con los cuales funciona esta organización, uno era el crimen por encargo. Y la verdad es que dentro de las causas que uno ve que pusieron, ¿no es cierto?, en todos los puntos, no se ve el delito de homicidio reflejado en esas causas. Sin perjuicio que cuando uno revisa el sistema táctico de operaciones policiales, hemos tenido un aumento prácticamente de el 50 y tanto % en materia de homicidio. Entonces me gustaría saber si existe alguna relación también respecto del tema del homicidio con esta organización criminal, presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, voy a plantear también mis algunas apreciaciones y consultas. Es un tema sin duda muy profundo poder lidiar con bandas de esta magnitud. También me mencionan diputados por interno que por TACO no pudieron llegar, así que vamos a evaluar si es que el próximo lunes o a la vuelta de la semana distrital podemos generar una sesión como esta, porque van a quedar dudas y van a quedar consultas y van a quedar también propuestas de cómo podemos ir mejorando esta situación. La pregunta que tengo yo tiene que ver con si se han puesto algunas medidas de protección contra para los funcionarios de gendarmería que van a tener que lidiar, como usted mencionaba, subsecretario, que este tipo de bandas toma el control de las cárceles también y genera toda una subyugación, tanto como funcionarios como reos también. Y lo otro es, para ver si usted me lo aclara, que delincuentes que están asociados a este tipo de bandas se están centralizando en las cárceles del norte o se han, trasladado a otras cárceles de distintos sitios del país, lo que también sería muy preocupante porque empiezan a tomar control de otras áreas del país. Y lo otro que tiene que ver con la detección, ¿cierto?, de lo que tuvimos información también que se había, reanudado lo que habría sido del subsecretario de Salud por la detección de metales en las cárceles vía no me acuerdo el nombre, pero es vía radio X, el body scan.
Entonces, como entiendo que se dejó sin efecto, digamos, y se va a seguir ocupando el body scan, si estos también pasan los funcionarios de gendarmería, son cuando ingresan a las cárceles, son también revisados, porque deberían ser revisados todos, abogados, gendarmes, visitas. Cualquiera persona que entre a la cárcel debería ser registrada también por body scan. Eso, subsecretario, agradecer también. Diputado Rizzotti, aprovechamos y con esto cerramos para darle la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, saludar al señor subsecretario y a todo su equipo. Son varias las oportunidades que en lo personal he tenido reunión con ellos efectivamente por este mismo tema. Lo primero, hoy día efectivamente uno puede evidenciar un trabajo que se está haciendo en materia de poder perseguir organizadamente a estas bandas criminales. Lo primero es que si nos pudiera adelantar dentro de lo que se puede obviamente comentar es cuáles han sido los resultados de esta mesa que se constituyó a nivel nacional y que también se está trabajando de manera regional, por lo menos en las 3 primeras regiones de nuestro país. Y sin perjuicio de que por supuesto ahí van a ir surgiendo una serie de acciones, me gustaría poder conocer qué es lo que se está haciendo hoy día. Lamentablemente, yo entiendo que hay muchos temas que no es inmediato, sería mentir que muchas de estas políticas públicas se puedan ejecutar de un segundo para otro, pero me gustaría saber en materia de control fronterizo qué es lo que se está haciendo. En un principio partimos con la modificación del artículo del decreto 265, luego tuvimos en estado de excepción constitucional. Hoy día, de acuerdo a la información que tengo y lo que he constatado, se ve un menor número de contingente militar y cuando uno compara cifras que han sido entregadas y que son públicas, ya se sabe que hay miles de personas, bueno, que han sido compartidas por el propio subsecretario, decenas de miles de personas que han ingresado este año, con un aumento. Si nos comparamos con cifras anteriores donde estaba vigente una de estas acciones de mayor control fronterizo. Por tanto, me gustaría poder saber en detalle qué es lo que se está haciendo el día de hoy, específicamente en la frontera. Creo que los hechos ha quedado demostrado que lamentablemente sí había una vinculación entre la migración y la delincuencia. Hace unos días atrás tuvimos el resultado de la Mesa de Justicia Migrante, que efectivamente nos dio a conocer una gran cantidad de números, de detalle, de cómo se ha comportado la participación de personas de otras nacionalidades en la Comisión de Delitos. Es un análisis bastante interesante que efectivamente echa por tierra esta digregación que nos habían tratado de plantear de que no había ningún tipo de vinculación, porque efectivamente sí la está habiendo. No, y lo otro ya en definitiva ya fue consultado, pero lo principal es cuando vamos a tener resultados más concretos de esta mesa. Lo esperamos allá. Subse nos dijo ese día que iban a ser 4 semanas, así que ya están cumplidas, así que esperamos poder tenerlo a usted y a su equipo prontamente en la región para poder conversar cómo podemos salir adelante de este problema que hoy día estamos evidenciando, no solo en el norte, sino que ya lamentablemente en todo el país. Gracias, presidente. Gracias, diputados, diputadas. Subsecretario, le cedo la palabra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Yo sé que los tiempos van a ser breves para responder preguntas que son interesantes y que seguramente requiere entregar una información más detallada. Por eso quiero dejar primero una idea general. Yo estoy citado o invitado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para exponer la política del gobierno en materia de crimen organizado. Era para este miércoles, no se va a poder hacer el miércoles, la suspendió la comisión, y yo sugeriría, solo sugerencia, tómese así porque no tengo ninguna facultad para... sería bueno, ya que este es un tema de interés conjunto, tal vez que eso se pudiera hacer en el marco de una sesión conjunta de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Gobierno Interior, con el objeto de poder poner la política del crimen organizado en un mismo espacio y poder contestar, entregar la información y contestar todas las preguntas que lo estimen. Voy muy breve, por lo tanto, a ver algunas preguntas. Respecto a por qué no forzamos a los integrantes del tren de Aragua
por vía administrativa y no usamos esas facultades que plantea el diputado Kaiser a través suyo, Presidenta. Bueno, es como decir, ¿por qué no tomamos detenido a que cometió un homicidio? Porque en realidad no sabemos quién cometió el homicidio, no sabemos tampoco quién integra el Tren de Aragua, quién por lo tanto lleva adelante la investigación. La lleva adelante el Ministerio Público. Todas las personas que están detenidas en el marco del Tren de Aragua son personas que están detenidas en el marco de un proceso de investigación llevado a cabo por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y eventualmente Carabineros de Chile. Y si es que supiéramos un integrante del Tren de Aragua, tampoco lo expulsaríamos administrativamente, porque sería dejarlo en la impunidad, y por lo tanto lo que corresponde es que las personas sean procesadas por los delitos que cometen. Entonces, decirle que lo que se está haciendo es fortalecer las capacidades justamente de identificarlos en materia del proceso de investigación penal, y estamos ayudando a que eso ocurra y obviamente a procesarlos, a imputarlos y a que cumpla la condena que corresponde. Dicho eso, en ese marco, lo primero que hemos hecho es juntarnos con los fiscales de las regiones de Tarapacá, de la región de Antofagasta y de la región de Arica, donde estuvimos junto al presidente de la República. En el caso específico de la pregunta que hace el diputado Ramírez por Tarapacá, efectivamente nos reunimos con el fiscal Arancibia y la fiscal Plaza. Tuvimos una conversación con ellos y el Ministerio del Interior ha determinado varias decisiones en torno a ello. Uno, son mejorar sus condiciones de seguridad, que nos parece algo natural y necesario. No voy a entrar al detalle, pero hemos conversado con los fiscales, hemos pedido informes rigurosos a las policías y hemos tomado decisiones que tienen que ver con mejorar las condiciones de seguridad de nuestros fiscales. Lo segundo que hemos hecho fue reforzar las fiscalías con recursos del Ministerio del Interior. Y en el caso de la Fiscalía de Tarapacá, que es donde se hace la pregunta, a través del Ministerio del Interior se está financiando 2 abogados y 2 analistas, sé que estoy en lo cierto. Y lo tercero que se ha hecho es destinar recursos para fortalecer las capacidades tecnológicas para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Estas medidas que hemos tomado para la Fiscalía de Tarapacá también se han tomado para la Fiscalía de Antofagasta y también para la Fiscalía de Arica. Es decir, además, que el presidente nos autorizó un fondo de 12.000 millones de pesos, que está autorizado y que por tanto hemos acordado con las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica en el marco de los denominados consejos regionales contra el crimen organizado, con el objeto de fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen que luchar contra el crimen organizado. Voy a colocar solo un ejemplo que se ha puesto aquí: aduanas. En el caso de aduanas estamos destinando un poco más de 6.000 millones de pesos, que son recursos del Ministerio del Interior autorizados por el presidente de la República para comprar lo que son escáneres para mejorar las capacidades de aduana para la fiscalización de todo lo que ingresa por nuestras fronteras. Y también hemos destinado recursos a Directemar a propósito de lo que se planteaba de el ingreso por nuestra frontera marítima para fortalecer las capacidades tecnológicas de Directemar. O sea, estamos destinando recursos, una cantidad de recursos significativos a fortalecer las instituciones. Ayúdame a contar. Pregunta, por favor. Respecto a las casas de cambio, contarles que hoy día las casas de cambio son un objeto de interés de la unidad de análisis financiero. Solo le puedo decir al respecto adicionalmente 2 cosas. Que en el marco de la tramitación del proyecto de ley de narcotráfico de la Comisión de Seguridad del Senado, hemos ingresado indicaciones para aumentar las instituciones de interés de la unidad de análisis financiero, como por ejemplo las empresas que se dedican a la venta de joyas, y particularmente por el norte, en particular hemos ingresado indicaciones para que tengan que informar a la unidad de análisis financiero todas las empresas que se dedican a la comercialización o arriendo de vehículos, que es una actividad ilícita muy vinculada a este tipo de organizaciones. Quiero decirle también, en ese marco ingresamos una indicación para penalizar el uso de menores en delitos de crimen organizado, y queda una que en estos momentos no me acuerdo. Y
No tenemos proyecto de ley, pero está en la agenda legislativa del gobierno, que es perfeccionar las capacidades de la unidad de análisis financiero a partir de un estudio que hizo una organización internacional respecto a la unidad de análisis financiero chilena y que estableció algunas brechas que son brechas o mejoras que tienen que hacerse desde el punto de vista legislativo. ¿La pregunta? Las mesas a nivel nacional, regional. Más fuerte, no te escucho. Las mesas. Respecto a las mesas, bueno, la mesa nacional, que se preguntaba qué es lo que ha hecho, la mesa nacional o el Consejo Nacional Asesor contra el Crimen Organizado, que preside la ministra del Interior, yo soy el secretario ejecutivo. Lo primero que hizo fue convocarla, lo segundo que hizo fue ampliarla, y con el decreto presidencial que la establece, incorporó instituciones que no estaban, como la Comisión de Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiero de la que estamos hablando, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, e incorporó al Ministerio Público, por tanto, la presencia del fiscal nacional. Además, ya estaban, obviamente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, Gendarmería, también. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha tenido 3 sesiones, una para constituirse, otra para sancionar el plan contra el tráfico ilegal de armas, otra para sancionar el plan contra el narcotráfico, y tenemos una citada para el 6 de agosto, que es para sancionar la propuesta del Plan Nacional contra el lavado de activos. ¿Cuál es el sentido de esta mesa nacional? Que a octubre tiene que proponerle la política nacional contra el crimen organizado al presidente de la República. Y en las regiones hemos estado constituyendo consejos regionales contra el crimen organizado que convocan, y les pido excusa aquí en términos de comprender, porque ha habido mucho reclamo de quién invitamos y quién no invitamos. Pero en realidad esas comités regionales contra el crimen organizado hemos convocado a todas las instituciones que tienen mandato legal para fiscalizar, controlar o perseguir el crimen organizado. Y la hemos constituido. ¿Y para qué las constituimos? Uno, para priorizar los delitos de crimen organizado que en esa región hay que combatir. Segundo, para que se construyan planes contra esos delitos priorizados. Tercero, para que se haga el seguimiento de esos planes. Y cuarto, para definir las brechas que esas instituciones de esa región tienen para combatir el crimen organizado, de manera que el gobierno pueda concurrir a cerrar esas brechas, que es la que ustedes están planteando legítimamente, una brecha que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público en materia de personal, una brecha que puede tener la Policía de Investigación en materia de tecnología para la extracción de datos de los celulares, o la brecha que puede tener Aduanas porque le falta el escáner, o la brecha que puede tener Directemar para hacer fiscalización subacuática de las embarcaciones. Esa brecha la estamos identificando en el marco de esos consejos regionales para destinar recursos a cerrarlas. Quiero solo decirles, para que puedan ver el interés que hemos puesto como gobierno en esto, es que el presidente destinó 12.000 millones al fondo para cerrar brechas en las regiones del norte, Arica, Antofagasta y Tarapacá. Solo en esas 3 regiones, esos 12.000 millones están destinadas a esas 3 regiones. Segundo, ha destinado 2.600 millones de pesos adicionales para la identificación biométrica de migrantes. Pero solo para que puedan ver en la discusión que estamos, esta subsecretaría tiene un presupuesto de 34.000 millones de pesos anuales. Para el próximo año tenemos, obviamente, estamos trabajando para proponerle al Congreso mantener esos 34.000 millones, pero hay 2 modificaciones que son sustanciales para que vean la discusión de lo que estamos hablando. Vamos a proponer ejecutar 35.000 millones de pesos de crédito BIT el año 2023. Quiero decirle que este año, 2022, la ejecución de ese crédito va a estar en torno a los 7.000 millones, por lo tanto, es un crecimiento muy sustancial de recursos para el año 2023 que están destinados a fortalecer la capacidad de las policías, y también esos recursos pueden contribuir a fortalecer las labores del Ministerio Público. Y estamos trabajando en algo que está sancionado a propósito del cierre de brechas para el crimen organizado a nivel nacional, ya no solo en la zona norte,
de una inversión que tenemos que discutir todavía, pero que podría alcanzar los 23.000 millones de dólares. Si sumáramos eso, estamos hablando de que estamos pasando de un presupuesto en torno a los 34, 35.000 millones a un presupuesto de más de 90.000 millones, lo que sería expresión de la decisión, determinación y voluntad que el gobierno tiene de enfrentar en serio la lucha contra el crimen organizado, que nos parece una amenaza extraordinariamente grave para nuestra sociedad, para nuestros ciudadanos y para nuestra democracia. Y, Presidenta, vuelvo a reiterar mi disposición a volver a ir a la comisión si ustedes la estiman, y reitero mi sugerencia de que como estamos obligados o estamos ya invitados a exponer la política o el Plan Nacional contra el Crimen Organizado a la Comisión de Seguridad Pública, si es que ustedes lo tienen a bien y se logra allí un acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, pudiera tal vez, sugiero la posibilidad de tener una sesión conjunta de Seguridad Pública y Gobierno Interior para ese fin. Subsecretario, gracias por la disponibilidad. Entendemos que este tema es bien profundo. Hoy día estamos con poquísimo tiempo y también vamos a tomar la sugerencia porque la verdad es para nosotros importante optimizar los tiempos. Sabemos que esto requiere un trabajo profundo, no es la idea interferir y hacer más sesiones sin llegar a un puerto, si es que vamos a tomar contacto con la otra comisión para poder optimizar en los tiempos. Diputado Fuenzalía, la última palabra porque tenemos que regresar a la sala. Muchas gracias, Presidenta. Yo hice dos preguntas que no fueron contestadas. En honor al tiempo, me gustaría que de la Secretaría le mandaran por escrito las preguntas al equipo del subsecretario, de manera que también me las puedan responder por escrito, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. Me sumo, diputado, a su solicitud. También dejé preguntas expresadas, si es que la esperamos, diputado Risotti también, así que la esperamos junto con las presentaciones a Secretaría para que las podamos hacer llegar. Diputada Pérez, agradezco que haya llegado a la comisión. Entendemos que también hoy día hubo un tema de tráfico importante que limitó la llegada de los diputados, sí. Así que le cedo la palabra, diputada Pérez, para que podamos cerrar. Sí, gracias. Bueno, saludar al subsecretario Monsalve, a su equipo, a los integrantes de esta comisión. Primero, un tema de forma que voy a hacerlo presente al secretario porque hay que canalizar aquello. Yo tenía intenciones de intervenir y se me manda un correo que no es posible porque veníamos en camino ajenos a nuestra voluntad, 4 horas en una carretera y por lo tanto la Cámara, la corporación tiene que ser capaz de canalizar aquello y me voy a encargar al menos de hacerlo ver al secretario general. Segundo tema, en materia de fondo, se me manda un correo que no puedo intervenir, ya a eso me refiero en esta comisión, que soy integrante y entiendo el tema interno. Segundo, veo que lo que ha expuesto el subsecretario es tremendamente importante. Valoro que sea capaz también de transmitirlo a esta Cámara. Creo que estos son antecedentes que otros gobiernos lo manejan y no he sido capaz de socializarlo. Creo que eso es complejo. Y por lo tanto, aquí hay muchos que estamos en la línea de poder colaborar y ayudar, ¿ya? Por eso también creo que una sesión es imposible analizarlo, más allá de si puede ser en comisión conjunta con seguridad, puede ser. Hay 2 o 3 comisiones vinculadas, investigadoras aprobadas que se tienen que conformar, una ligada a los actos en general, otras desde lo que pasa al norte, otros en robo de madera, o sea, son múltiples los hechos, Presidenta, y efectivamente creo que vamos a tener que buscar una forma de coordinarnos de manera de no toparnos y de no trabajar ni duplicar las funciones y, por cierto, también los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Yo solo también adherir a lo que usted señaló, Presidenta, en materia de lo que se está haciendo por el Ministerio de Salud, que no puede afectar un trabajo que se está haciendo por justicia, por gendarmería. Valoro que se haya retractado, aunque sea a la 1 de la mañana, no me parece, pero creo que ahí hay que verificar qué es lo que está pasando en gendarmería, en salud, justamente con lo requerido por gendarmería. Y lo otro, especificar que muchos hemos presentado proyectos y decirle al subsecretario en materia carcelaria, tenemos con varios parlamentarios de acá el boletín 15.125 que tiene que ver, por ejemplo, en materia también de seguridad, de bloquear la señal telefónica en las cárceles. Yo creo que basta organizar una agenda en conjunto con el Ejecutivo. Esta es la Comisión de Gobierno Interior y por lo tanto, más allá de seguridad y otros temas,
quizás articular con el subsecretario Monsalve, que en otra reunión nos pueda traer los proyectos que ellos vislumbran, desde Interior poder empujar en conjunto con esta comisión. Creo que todas las modificaciones que vienen justamente constatan en que es en Interior que le correspondería liderar este trabajo, más allá de la articulación que hay que hacer con justicia, con salud y interministerialmente. Pero me gustaría, porque esto es tan amplio, presidente, con esto termino, que vamos a diluir todos los esfuerzos en tantas comisiones investigadoras, en comisión de gobierno, comisión de seguridad, el Senado, que también duplica, y finalmente los esfuerzos quedan en nada porque se multiplican en miles de instancias. Creo que vale la pena tener una mirada especial con esto y creo que la institución encargada de articular ese esfuerzo de manera conjunta debe ser también el Ministerio del Interior y Subsecretaría. He dicho, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Pérez. Agradecemos, subsecretario. Ya quedamos también delineados y vamos también a ponernos en contacto cuál es la mejor forma de llevar adelante estos proyectos y estas ideas que se manifestaron. Diputado Rizot, tenemos que votar. Muy breve. En el mismo tema de lo planteado por la diputada Pérez, hablé con el presidente de la Comisión de Seguridad y ellos van a sesionar en la región de Tarapacá el día lunes o martes de la semana distrital. Como lo habíamos conversado y también estaba la intención de esta comisión de poder sesionar, quizás pudiera, presidenta, usted tomar contacto con el presidente, porque aprovechando que no se dupliquen los esfuerzos, podríamos incluso poder hacer una sesión conjunta en Colchane esos días. Solamente poner ese antecedente y para que pueda haber una coordinación, entendiendo que se nos mandató poder definir una fecha para una sesión de esta comisión en la región de Tarapacá. Sí. Gracias, diputado. Veremos las mejores formas de poder continuar con este trabajo. Subsecretario, esperamos también la información a la Secretaría y agradecemos a usted y a su equipo por haber asistido a la sesión, por haber dado objeto a esta sesión. Levantamos la sesión.